increíble. El jueves, después de que terminó el servicio, que estuvo bien lindo, la enseñanza, llegamos a la casa tipo 11, 11:30, y nos empezamos a acomodar para acostarnos. Mi esposa ya estaba metida ya hasta en las chamarras o cobijas, y yo estaba por hacerlo también, cuando de repente un dolor horrible que me vino, pero así de la nada, ya está. Y empecé a quejarme, y me imagino que ella me oyó el quejido que yo tenía. Y me dijo, ¿qué tenés? Pues no sé, le digo, solo me duele ¿dónde? Aquí todo eso. Y empezó y hasta pensamos que tal vez era una piedra en el riñón, ¿verdad? Porque la otra vez, hace años, me sucedió eso. Y me preguntan, ¿no te recuerdas de ese mismo dolor? Pues no, en realidad no sé. Pero hermano, entonces le dije, ¿sabe qué? Llámate a aquellos y que vengan a orar junto contigo. Y ya los llamó a Marcela y a Bayro, y llegaron, oraron. Y hermano, se me quitó un poco, pero de repente me vino otra vez y así, hermano. Aquello que ella hasta se vistió, me dijo, te voy a dar al hospital. Ok, está bueno, pero espérame un ratito. Y ahí empecé, hermano, a reprender al reino de las tinieblas. Empecé a reprender, hermano, ahí yo acostado. Y pues Dios nos dio la victoria, porque pues se me quitó el dolor, ¿verdad? Me quedé ya sin dolor, y me puse en una posición, y aquí ya no me muevo, y así amanecí en esa misma posición. Como aquel, dije, si me muevo me vuelve a estar ese dolor, pero yo sé que el Señor me sanó, yo sé que el Señor me quitó el dolor, ¿verdad? Porque de la nada, hermano, de la nada. Mire, no le estoy mintiendo, Dios está en testigo. Ya nos íbamos a dormir. Ya íbamos a apagar la luz y todo, ya estábamos a punto. Entonces, hermano, el enemigo, de una manera o de otra, nos quiere quitar el gozo, nos quiere quitar la paz, nos quiere intimidar, nos quiere meter temor. Y usted sabe que un pueblo con temor es un pueblo que está al borde de caer, hermano, ¿cómo se llama? Al precipicio, al vacío. De hecho, recuérdense, hermano, que cuando Israel estaba siendo atemorizado por aquel gigante llamado Goliat, la escritura lo dice, que Israel, el pueblo de Dios, lo que era el pueblo de Dios, Israel es el pueblo, y estaban con temor. Cuando aquel hombre, hermano, cuando aquel personaje salía y los ofendía, se burlaba de ellos, se burlaba de Dios, hermano, y aquel pueblo con temor no podía alzar la voz, no podía dar ni un paso adelante, hermano. Si lo puede imaginar un momento en su mente, se escondían tal vez al oír aquella voz potente de aquel personaje que los tenía asustados. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros estamos en esa condición, siendo pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no tiene que tener temor, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino que ¿de qué dice que nos dio? De poder y de dominio propio, pero nos da un espíritu de poder. Es un espíritu de poder. ¿Para qué creen que Dios nos dio un espíritu de poder? ¿Para callar a mi esposa? Para poder reprenderlo. ¿Para callar a los de la alabanza? No. Para eso nos dio el Señor un espíritu de poder. El espíritu de poder el Señor nos lo dio porque Él sabía que teníamos una lucha. Una lucha contra un poder espiritual que si nosotros no tomamos de esa fuente, no lo podemos vencer ni por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias armas. Porque usted no va a agarrar una ametralladora, una pistola, un cuchillo y le va a decir, vente espíritu inmundo, te voy a matar. Y no, de esa manera no vamos a lograr nada. Aquí vamos a lograr la victoria, 1, confiando en Dios, 2, oyendo la voz de Dios, y 3, poniendo por obra lo que oímos de Dios, la palabra de Dios. Porque por eso es que muchas veces, y va a lo que le quiero hablar, ya lo estoy introduciendo en el río que quiero platicar, porque ¿por qué fracasamos los creyentes? ¿Por qué la iglesia
¿Por qué los cristianos, los creyentes que conocemos a Dios, por qué fracasamos? ¿Por qué? Porque aquel pueblo estaba atemorizado. Porque no se recordaban lo que Dios les había dicho anteriormente. Porque el Señor les había dicho que Él iba a estar con ellos y que Él les iba a dar la victoria. Eso le dijo Dios a su pueblo. Eso mismo nos ha dicho el Señor a nosotros. Pero tuvo que llegar un jovencito que se recordó lo que era Dios para el pueblo de Israel. Lo que él había oído de sus padres, lo que Dios había manifestado en una voz audible al pueblo de Israel, diciéndole que siempre iba a estar con ellos y que la victoria siempre iba a ir con ellos, siempre y cuando aquel pueblo pusiera por obra lo que había oído, los estatutos con los cuales Dios quería que el pueblo caminara. Y por eso es que muchos de nosotros vemos fracaso, por eso es que muchos de nosotros, hermano, miramos, hermano, que no avanzamos, sino que todo lo contrario, nos tienen en un lugar metidos, atemorizados, hermano. Sí, y ahí está el enemigo, y contento el enemigo, porque usted y yo no hacemos nada. Y usted y yo estamos llamados a derrotar el reino de las tinieblas. Porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y dónde se pone la luz? En la oscuridad, donde hay tinieblas. Ahí se coloca una lámpara para que alumbre. Entonces usted y yo fuimos puestos, hermano, como luz para alumbrar donde hay tinieblas. Entonces usted y yo no tenemos que estar atemorizados, sino que todo lo contrario, usted y yo tenemos que resplandecer donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay temor, donde hay angustia, donde hay dolor. Usted y yo tenemos que llevar esa luz, ese consuelo, esa esperanza, hermano, para aquellos que están sin esa luz. ¿Se oyó la profecía? ¿Le puso atención lo que el Señor pide? Entonces, hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a poner por obra. Pero es importante, hermano, que usted y yo aprendamos a distinguir la voz de Dios. Porque si usted y yo no la distinguimos, podemos confundirnos. Porque no solo Dios habla. Fíjese que le cuento que el diablo, el Señor lo reprenda, también da reportes. Le cuento que el Señor lo reprenda, el diablo también habla. Nuestra alma también habla. Nuestros sentimientos hablan también. Dice la Biblia que una de las cosas que tiene, que es lo más engañoso que tiene el hombre, corazón. Quiere decir que el corazón nos engaña. Quiere decir que aún el corazón, que es parte del miembro, del cuerpo humano como miembro, muchas veces nos equivocamos por ponerle atención al corazón, por no saber distinguir cuando Dios habla, cuando el enemigo habla o cuando el corazón habla. Entonces tenemos que tener afinados, usted y yo, la iglesia, los creyentes, los hijos, tenemos que tener afinada en nuestro sentido del oído espiritual para cuando Dios habla, porque hermano, muchas veces creemos que Dios ya no habla, pero Hebreos dice, y habiendo hablado Dios de muchas maneras. El problema es que muchos de nosotros estamos como aquella gente del diluvio, que no le creyeron a aquel viejito que anunciaba la destrucción del mundo. Muchos de nosotros tal vez queremos, hermano, que Dios audiblemente nos diga, Byron, por favor, vete a la derecha. Oh, sí, Señor, ahí me voy. Byron, esto es bueno para ti, agárralo. Oh, sí, Señor, gracias. Queremos eso, y Dios lo puede hacer, porque es Dios. No podemos limitar a Dios, pero Dios utiliza, le cuento, hasta las burras. Dice que había un profeta que iba ahí, hermano, su caballo, yegua, no sé qué, y él no vio al ángel. Y la burra, cuando lo vio, la burra se detuvo porque el ángel tenía una espada. Y vino el personaje y le dijo, y vaya a pegarle, ¿por qué no pasa? ¿Verdad? Que como cuando uno se pone a hablar con su perico, su perro, ¿verdad? Y el animal, hermano, no pasaba, porque el animal tenía más vista que el ser humano. Qué controversia, ¿verdad?
El animal miraba mejor que el hombre. Y al fin, hermano, aquel pobre animal se cansó y se desató la maldición que hay sobre la creación. Y le habían dicho: oye, yo soy animal, pero miro al ángel, y tú que eres hombre no lo miras. Si paso me vuela la cabeza, le dijo. Se quedó aquel personaje asustado. Porque, hermano, el animal le habló. Dios utiliza aún los animales cuando Él los quiere usar para que nos hablen. La naturaleza nos habla, hermano. La misma naturaleza nos habla, la misma creación, hermano, nos habla. Dice un salmo que una estrella le habla a la otra estrella. Dios utiliza cualquier medio para poder hablarnos a nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos y estar con el oído afinado, hermano, sintonizado, hermano, puesto para percibir cuando Dios habla y entrampar lo que Dios nos ha dado para tomarlo para nuestra vida. ¿Cuántos tomamos hoy lo que la profecía dice? Siempre da lo mismo. Y lo rechazamos. Pero si nuestro espíritu, nuestra antena está, hermano, en dirección a donde viene la profecía, y tomamos aquello que Dios nos está diciendo, y dice: esto es mío, esto es para mí, yo lo tomo, yo lo guardo, esto me va a servir. Nos sintonizamos al cielo. Entonces vamos a poder poner por obra lo que Dios nos dijo. Amén. Bueno, entonces fíjese que, venga conmigo. Yo le quiero hablar hoy del primer mandamiento, Deuteronomio 4:1. Porque hay obstáculos que pueden estar cerrando nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Pero miren lo que dice Deuteronomio 4:1. Ahora, Israel, ponga ahí, ahora dentro, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor tu Dios, que el Señor Dios de tus antepasados te ha declarado. Mire qué interesante lo que dice el Señor en Deuteronomio. Escucha alto. Escucha con atención. Porque hay veces uno escucha, pero no le está poniendo atención. ¿Sabe cómo se lo demuestro? Muchas veces podemos estar aquí sentados escuchando a la persona que está hablando, pero tal vez estamos pensando en la olla de frijoles que se quedó en la estufa, o en el partido, o en que los Cowboys perdieron hoy. Tampoco. Y le robaron el partido. Estoy enojado. Bien. Pero el enojo, güey. Hermano, Cedric está triste. Entonces podemos estar escuchando, pero podemos estar pensando. Y si la hubiera tirado de esta manera, y si hubiera brincado mejor así, y hermano, entonces no estamos escuchando con atención, sino que solamente estamos escuchando. Por eso el Señor viene y les dice 2 veces: escucha, pero escucha con atención. ¿No? La iglesia de Denton necesita escuchar con atención los decretos y las ordenanzas que el Señor está a punto de dar y ponerlas por obra. Es obedecer. Necesitamos ponerlas por obra, hermano, porque la Biblia dice que el que solo oye es olvidadizo, pero el que pone por obra la palabra es hacedor. Y Dios se agrada de los hacedores. Porque el olvidadizo, hermano, en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la escasez, en el momento de la enfermedad, en el momento, hermano, de la tribulación, en el momento del desierto, nos olvidamos de lo que la bendita palabra de Dios tiene como promesa para cada uno de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Israel.
Eso mismo le sucedió al pueblo de Israel. Se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto. Se olvidaron de que Dios con su brazo fuerte, hermano, había mostrado su poder, que les había abierto el mar, que les había dado maná y que, hermano, las cosas maravillosas que Dios hizo en el Éxodo. Se olvidaron. Eran oidores solamente. Y se les presentó un problema enorme llamado Goliat. Y se atemorizaron. ¡Ah! ¿Para qué nos sacamos de allá? Para venir aquí. ¿Para qué ahora? ¿Qué hago ahora? Y empezamos a angustiarnos, empezamos, hermano, a permitirle, abrirle la puerta al enemigo para que llegue el temor, para que llegue la angustia, para que llegue la duda, y nos volvemos creyentes con la batería baja. Se nos baja la batería. ¿Usted ha visto cuando a un carro se le baja la batería? ¿Qué sucede? Ya no camina. Hay que comprar otra. Hay que comprar otra, ahí la cargar o comprar otra, ¿verdad? Pero hermano, qué bueno que usted pueda ir a la gasolinera y le diga: véndame $20 de Espíritu Santo. Y llena uno su tanque, ¿verdad? Eso no es así. Nos vamos a llenar de la presencia de Dios cuando lo buscamos, cuando somos obedientes, cuando tenemos hambre de Él, cuando tenemos necesidad de Él. Que la Biblia dice que no rechaza. ¿A quién no rechaza a Dios? Al humilde. No lo rechaza. Entonces un contrito, un humillado, un necesitado, ¿qué es lo que hace? Buscar de Dios. Y Dios, hermano, Dios no lo rechaza como nosotros rechazamos al humilde, ¿verdad? Nosotros, hermano, mire cómo es nuestra cultura. Y si usted ve, hermano, que entra alguien que tal vez lo mira todo mal vestido, todo sucio y todo, lo rechazamos. Y hermano, que se siente allá porque no. Pero Dios no es así. Dios recibe al humilde y lo recibe con los brazos abiertos. Lo recibe con beso. Pero entonces vamos a ver por qué muchas veces no oímos la voz de Dios. Entonces quiero comenzar. Y usted puede buscar en su casa, como le digo, no crea que solo está en la escritura, debe de haber muchas formas más, pero yo le traje hoy 4, que son 4, creo yo, causas principales, fuertes, con las cuales la Biblia nos enseña que por qué nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Génesis 4:9, y siempre pues, hay que ir a Génesis porque es el principio de la creación, ¿verdad? Y ahí nos enseña todo lo que Dios, en ese principio está todo lo que Dios hizo en la humanidad. Miren qué tremendo esto, hermano. Este creo yo que es uno de los pilares más sólidos para no escuchar la voz de Dios de parte del reino de las tinieblas. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, le dijo Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire qué tremendo, pero leamos, mire. Permítame, solo quiero, porque quería, cuando el Señor le dice, aquí, perdón, el 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso, quiere controlarte, pero tú debes de dominarlo y no dejar que él te domine. Entonces, mire, hermano, ¿sabe cuál es uno de los mayores problemas que usted y yo tenemos para no escuchar la voz de Dios? ¿Sabe por qué Caín no atendió lo que el Señor le estaba diciendo? Porque Dios le estaba hablando. Dios sabía lo que le venía a Caín, porque le dice: el pecado viene a ti, te está acechando, te está acorralando, está ansioso por quererte dominar. Caín le dice. Tiene una conversación, hermano, Dios con Caín. Pero ¿sabe cómo le respondió Caín? Con arrogancia. Caín, hermano, en lugar de estar agradecido, decirle: gracias, Señor, gracias, papaito lindo, porque me estás previniendo, me estás
puso, hermano, orgulloso delante de Dios. Yo lo voy a anotar. Caín se pone altanero, hermano, se pone altivo delante de Dios y le empieza a contestar al Señor, hermano, con desprecio. Y esa es muchas veces la actitud que nosotros los creyentes tomamos, hermano, cuando Dios quiere dirigir nuestra vida, cuando Dios quiere llevarnos por buenas sendas, por caminos correctos, hermano, tomamos la actitud del orgulloso y tal vez no nos ponemos como Caín al tú por tú, pero tomamos otra dirección y eso es orgullo. Escucha, Israel, y escucha con atención la voz de Dios que te está dando, está a punto de darte los estatutos, las ordenanzas, para que las pongas por obra. Si Caín pone por obra lo que Dios le estaba diciendo, hubiera habido otro rumbo en la humanidad. Pero aquel personaje estaba lleno de orgullo. Aquel hombre estaba lleno de altivez y no reconoció que necesitábamos de la ayuda del Dios de la gloria. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, hermano. Muchas veces, hermano, Dios nos habla, Dios nos quiere, hermano, enseñar, Dios nos quiere dar, Dios nos quiere revelar, y nosotros tomamos esta actitud, y hermano, y nosotros ya trazamos nuestro camino y decimos, por este camino, porque yo creo que este es el camino bueno, y tal vez Dios nos está enseñando que ese camino nos lleva a perdición, nos lleva a muerte, pero nosotros queremos caminar por él. Eso se llama orgullo. Porque el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu para que conduzca nuestra vida. Pero muchos nos rebelamos. Muchos tomamos la actitud de no, pues así como estoy bien. No necesito de la guianza del Señor. Ya soy suficientemente grandecito, ya tengo canas y de a montón, ¿verdad? Es que me pinto. Ya estoy grande, puedo tomar mis propias decisiones, conozco la Biblia, sé lo que es bueno, sé lo que es malo. Pero dice, hermano, que Hebreos dice, y eso es bien tremendo, porque no conocer la Biblia nos va a salvar. ¿Sabe por qué? El diablo sabe la Biblia. ¿Se recuerda que el diablo y Jesús tuvieron una conversación de Biblia? Platicaron Biblia y la sabe mejor que usted y que yo. Y platicaron, hermano, y dice que aún los demonios tiemblan cuando Dios habla. Cosa que muchos de nosotros no temblamos cuando Dios nos habla, hermanos. Y cuando nosotros Dios nos habla, hermano, a través de la profecía, a través de la palabra, hermano, nosotros deberíamos, hermano, de estar no con temor de miedo, sino que temor de que Dios está tomando un momento, hermano, de su tiempo para instruirnos. Está tomando un momento de su tiempo, hermano, para decirnos que nos ama, que somos cosa preciosa para Él, hermano. Y nosotros muchas veces, como Caín, orgullosos. Ese era el plan. Dios ya lo había hecho, tenía que salvar y morir por mí. Tenía que dar su vida. Tomamos esa actitud. Así que el orgullo no nos permite escuchar con claridad la voz de Dios. Nos impide, pues, hermano, una barrera que está delante de nosotros o delante de nuestro sentido espiritual del oído, y no escuchamos con claridad lo que Dios nos dice. Bueno, veamos otro. A la mire que es bien tremendo. Primera de Samuel 3:1. Ustedes lo saben, pero se lo voy a volver a decir para que no se nos olvide. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Mire qué tremendo. Ponga atención a lo que le estoy leyendo. Dice que eran muy escasos los mensajes de Dios. No había visión, nada. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado en su aposento.
La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. Mire qué tremendo. Cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió donde Elí estaba. Aquí estoy, ¿me llamaste, Señor? No, yo no te he llamado, le dijo Elí. Vuelve a tu cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde Elí y le volvió a decir: ¿me volviste a llamar, Señor? No, yo no te he llamado. Y ocurrió la tercera vez. Y una vez Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me volviste a llamar. En ese momento Elí se dio cuenta de que el Señor era el que estaba hablando, pero a Samuel. Mire qué interesante. Dice la Biblia, hermana, que el maestro no deje salir a los niños. Por favor, dígale que si es el maestro, porque para eso está el maestro ahí. Mire, hermano, es bien tremendo. Usted puede, antes le quiero hablar de esto, pero después le voy a hablar cuál era el motivo. Dice la Biblia que Elí ya había perdido casi la visión. Escaseaba la palabra de Dios. Ya había sacerdote, porque Elí era el sumo sacerdote. Aquel pueblo ya no tenía visión. La habían perdido, ya no había visión. Pero, ¿por qué había sucedido eso en Israel? Se había sumo sacerdote. Si usted lee unos pasajes atrás, dice la Biblia que Elí le permitía a sus hijos, Finés y... ¿cómo se llamaba? Finés y no sé cómo se llamaba el otro. Eran dos. Que hicieran atrocidades en el templo. Hacían, hermano, ¿cómo se llama la palabra esa? Donde llevan muchas mujeres. Orgías en el templo de Dios. Era un alboroto el templo de Dios, hermano, con los hijos del sacerdote. Y dice la Biblia que Elí no les estorbaba el pecado. Oía rumores, no solo oía, él miraba si él vivía en el templo. Él estaba en el templo, él se daba cuenta de lo que sus hijos hacían, de las atrocidades, hermano, en la forma que los hijos se comportaban dentro del templo de Dios. Y aquel sacerdote no les estorbaba el pecado. Aquel sacerdote, hermano, ya había perdido la visión de Dios. Sus ojos ya se estaban apagando, hermano. Ya no tenía el temor de Dios. Permitía el pecado en su casa. Pero aquí lo termina de regar porque dice: y Elí dormía muy tranquilo en su aposento. ¿Qué significa que estaba durmiendo en su aposento? Que estaba lejos de la presencia de Dios. ¿Sabe dónde dormía Samuel? Junto al arca. Junto al arca del pacto, junto a la presencia de Dios, porque en el arca del pacto descendía la presencia de Dios, y ahí estaba Samuel, aquel joven que Dios empieza a hablarle, que Dios va a empezar a instruirlo, hermano. Entonces muchas veces ya no oímos la voz de Dios, el pueblo de Dios ya no oímos, porque muchas veces permitimos el pecado. Ay, hermano, ya es grande, estórbanles en todo lo que sea posible. Si están en tu casa, si están bajo el techo de tu casa, no abras puertas al pecado. Porque no podemos estar orando y reprendiendo, hermano, demonios, reprendiendo espíritus inmundos, si a la vuelta le abrimos la ventana o le abrimos el garage y entran los demonios. Tenemos que cerrarle la puerta al reino, las tinieblas. Tenemos que cerrar nuestra casa, ponerla blindada. ¿Cómo se blinda la casa? ¿Sabe cómo se blinda la casa? Con la sangre de Cristo. Exacto. Dijo el Señor allá en el Éxodo, le dijo: maten un cordero, porque va a pasar el ángel de la muerte pasando factura a todo primogénito.
Pero donde vea sangre en los dinteles de la puerta, no entrará. Pero hay de aquel que se salga de esa cobertura, dijo. Su sangre, él es responsable de su sangre, ya no soy yo. Y sucedió que anoche, hermano, que apareció el ángel de la muerte. Y donde miraba sangre en los dinteles, aquí son hijos de Dios. Y pasaba, donde no miraba sangre, entraba. Había permiso. Aunque fueran hebreos, si no eran obedientes a lo que Dios había ido, el ángel de la muerte entraba y mataba. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que blindar nuestra casa. No permitamos de ninguna manera que el reino de las tinieblas o que el pecado entre a nuestra casa, hermano. Por eso la Biblia dice que Dios le delegó a la iglesia todo lo que aten, todo lo que reprendan, todo lo que sea atado en el cielo, en la tierra. Ustedes lo pueden hacer. Tienen la autoridad. Ay, hermano, me da miedo. No, si es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el Cristo de la gloria, hermano. Cuando somos obedientes a su bendita palabra, nos respalda el Dios de los cielos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que tienen temor de desagradar a Dios. Y los defiendes. Amén. Pelea por nosotros. Pelea por nuestras batallas. Pero Elí había olvidado el temor de Dios. Ya no le decía nada. Y muchas veces actuamos nosotros así, hermano. Permitimos. Abrimos puertas y por eso suceden cosas raras hay veces. Pero hoy en la noche, de hoy en adelante, usted y yo podemos decir de ahora en adelante, voy a blindar mi casa, la voy a cubrir con la sangre de Cristo, hermano, y voy a cubrir toda mi casa, mi vida, mi familia con esa sangre preciosa. Esa sangre tiene poder, está fresca, está vigente. Lo que pasa es que nosotros no nos gusta usarla, no sé por qué, pero yo creo que usted y yo tal vez tendremos más confianza en una ametralladora que en la sangre de Cristo. ¿No vieron un video que salió, creo que fue Primer Impacto o algo así, creo que fue tal vez viernes o jueves, de un ladrón que entró a una tienda? Nadie ve tele, ¿verdad? Nadie vio las noticias. Que entró y la señora, llegó el ladrón y le dijo, dame el dinero, y la señora era creyente. Y le dijo, en el nombre de Jesús te amo. Y el morenito se quedó, te reprendo en el nombre de Jesús y te me vas fuera. Y la otra señora miraba a la señora que estaba ahí y al asaltante, dame el dinero, te mato. Yo tengo autoridad para atarte y te vas fuera, demonio. Y empieza a salir el hombre, hermano. Y la otra señora le dice, oye, tuviste valor. Hermano, es que Dios, cuando usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios, podemos ver cosas maravillosas y cosas grandes, hermano. Es que nosotros creemos que lo de David, qué historia más bonita para dormir a los niños, para entretener a los adultos, para contarla y hacer una obra. No, fue una historia real. Fue una historia de un muchachito, hermano. Un jovencito de 15, 14, 15, 16 años, que no tenía experiencia en la guerra, que no tenía experiencia, hermano, en las armas, que no tenía esa enseñanza, pero sí estaba preparado espiritualmente. Sí, porque él le fue a decir a Saúl, ¿sabes qué? Mi rey le dijo, cuando un oso o cuando un león viene y se lleva una de mis ovejas, le dijo, yo lo persigo, lo alcanzo, lo agarro de las greñas del león, le dijo, y le abro el hocico y le quito lo que es mío, le dijo. Oh, sí, mataba osos y leones. Hermano, pero eso es espiritualmente. Esas peleas David las tenía. Y David fue preparado ahí, hermano, ¿para qué? Porque sabía lo que venía. En la majada. Literalmente.
Literalmente, hermano, y él sabía, por eso cuando vio a Goliat, David no se asustó. Si David se enojó cuando lo vio todavía. Dijo, estás insultando al pueblo de Dios gigante. Y lo empezó, hermano, a decir. Y cuando el David, hermano, el gigante vio a David, hermano, así como aquella que le puse, yo me imagino que no vio a Davidcito, sino que puso al ozote que estaba atrás, ¿verdad? Y el gigante había visto a Dios, hermano, cubriendo a David, y empezaron a temblarle las piernas a aquel chamuco. Dios nos va a dar la victoria cuando ponemos atención a sus instrucciones y las ponemos por obra. Escucha y escucha con atención. Entonces, ¿qué otro impide que oigamos la voz de Dios? ¿Qué le estaba impidiendo al sacerdote oír la voz de Dios? El pecado que él consentía, el pecado que él permitía que sus hijos hicieran en el templo, en la casa de Dios. Entonces, tenemos que cerrar esa puerta. Tenemos que laquear nuestras puertas a no permitir que el pecado se enaltezca en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Bueno, mire este. Ay, Señor, Jueces 6:11. Este también se relaciona mucho con nosotros, hermano. Jueces, ahí está después de Josué. Y mire lo que dice Jueces 6:11. Usted ya sabe la historia. Yo sé que usted lee mucha Biblia, pero me es agradable volverle a leer. Mire lo que dice. Jueces 6:11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo eso? ¿Verdad que muchas veces nos preguntamos eso? Si Dios está conmigo, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me peleé con mi esposa? ¿Por qué me peleé con mis hijos? ¿Por qué se me descompuso el carro? Pues empezamos nosotros, hermano, y fue lo mismo que hizo este Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan o mi familia es la más débil de todas las tribus de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como que si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón. Mire, es que nos parecemos a Gedeón. Muéstrame una señal para asegurarme que realmente eres tú quien me ha hablado. ¿Sabe cuántas veces le dijo Gedeón al Señor? 3 veces. 3 veces, hermano, no se conformó. Por eso le digo que se parece mucho a nosotros, porque 3 veces le dice: ahora muéstrame esta señal, ahora muéstrame esta, ahora muestra, para ver si en realidad estás conmigo, si solo estoy imaginando. Pero vayamos al principio. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Se recuerda qué leía al principio? Escondiendo el... ¿Y quién esconde algo? ¿Cuándo se esconde uno? ¿Cuando hay qué? Cuando hay pecado, hay temor. Cuando hay temor. Tal vez no pecado, pecado que haya pecado, sino que tenía temor Gedeón. Van a dejar sin comer. Tenía temor porque llegaban los madianitas y destruían las plantaciones, se llevaban el grano, hermano, y dice que él allá escondido estaba trabajando en guardar el grano para que cuando viniera
Porque tenemos temor. Tenemos temor que el día de mañana ya no tengo mi trabajo y el pastor no me va a mandar mi cheque. Tenemos temor. Tenemos temor de serle fiel a Dios, en comprometernos, en servirle a Dios. Porque es que, ¿qué pasa si no cumplo? Tenemos temor. Mire el Señor qué lindo es. Dice, no temas. Yo estaré contigo. Vas a pelear como que solo fuera un hombre. No temas, que Dios le dijo. Yo te daré la victoria. ¿No es eso lo mismo que nos dice Dios, hermano? Amén. No es lo mismo que Dios desea de nosotros, hermano, en darnos la victoria. Entonces muchas veces, hermano, ¿sabe qué le impedía a Gedeón oír que era Dios el que le estaba hablando? Para mí era Cristo el que le estaba ahí. Porque estamos llenos de temores en nuestro corazón. Entonces no distinguimos cuando Dios nos habla. Ah, no, fue bonita la prédica, pero hasta ahí nomás. No queremos poner por obra lo que la bendita palabra de Dios nos pide que hagamos. Tenemos temores. Y pedimos señal y pedimos señal. Y Dios las muestra y Dios las muestra. Hermanos, si a mí me ha sucedido, si yo no me lo estoy contando porque yo lo he vivido. Señor, muéstrame, ponme otra señal. Ponme otra señal, saber eso es lo tuyo o no. Y después otra, y hermano, y cuando miramos que el barco se hace así, Señor, pongo otra señal. Estamos en señal y señal. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos de seguir las señales, sino que nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Y las señales vendrán después. Pero la bendita palabra es la que nos debe de sostener. La bendita palabra es la que nos debe de dar la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, mire a Gedeón. Soy insignificante. Mi familia es la más pequeña. Yo soy el más pequeño de mi familia. No puedo, Señor, no tengo habla, no conozco la Biblia. Se van a burlar de mí. Ponemos peros a la hora de querer nosotros poner por obra la palabra de Dios. Ponemos peros. Pero hoy que todo temor se haya echado fuera de esta casa. Hoy que todo temor, hermano, no nos acostumbremos a vivir con temor, porque Dios, hermano, no desea un pueblo con temor. Mire, hay una cosa que me gustó, que estaba leyendo. Muchos de nosotros queremos arreglar el pasado. ¿Se podrá arreglar el pasado? ¿Por qué no? Ya pasó. Porque ya pasó. Pasado, pasado. Ya nada pasado. La canción, Le recordé del pasado, ¿verdad? pero ya no se puede. Ya no se puede hacer nada. ¿Cómo va a ser? Pero podemos arreglar el futuro. Sí. Ajá. Porque viene. Y si buscamos de la presencia de Dios para que ese futuro se enderezca, gloria a Dios, hermanos. Y Dios, mire, hermano, Dios hizo un extraordinario trabajo en nosotros al rescatarnos. Amén. Nuestro futuro es prometedor, nuestro futuro es de galardones, nuestro futuro es de esperanza, hermano. El pasado ya no lo volteemos a ver ni para tomar impulso, tal vez solo para recordarnos, hermano, de dónde Dios nos sacó. Amén. Amén. Eso no es que olvidar. Hermano, si volteamos a ver el pasado, es un pasado lleno de basura, un pasado lleno, hermano, de estiércol. Pero ahora mi futuro, hermano, está en las manos de Dios. Mi futuro y mi promesa está, hermano, en el galardón que quiero esperar. Amén. Amén. Este debe de ser, hermano, ahora nuestra meta. En este año, hermano, de poner nuestra mirada en nuestra meta, en el futuro, y ya no estar lamentándonos del pasado. Si no lo hizo, no lo hiciste. Pero ahora Dios te va a abrir puertas. Dios te va a dar oportunidades nuevas para que tu vida tome un giro, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay creyentes, hermano, que todavía vienen a testificar y se deleitan en hombre. Yo era mujeriego, usted ya andaba con 15, 20 viejas. Y hermano, y hablan 59 minutos de su vida pasada, pero le entregué mi vida a Cristo, aleluya. Es todo, hermanos. Se queda uno y ¿qué onda? Si lo que nos interesa es el futuro, lo que nos interesa, hermano, es decir, pues ahora mi vida ha cambiado.
tal vez hablar un minuto del pasado y 59 del futuro. Pero ahora me espera la corona de vida, ahora me espera la corona de justicia, ahora el mismo Dios me premiará cuando llegue allá arriba, hermano, y a alentarnos y a emocionarnos por lo que Dios tiene para su iglesia. Hay promesas del Señor para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está. Entonces, la duda o el temor no nos hace escuchar la voz de Dios. Ahí puede leerlo usted en su casa. 3 veces el Gedeón se animó a decirle al ángel, a Dios, muéstrame una prueba, dame otra prueba, a ver si es verdad, y dame otra prueba. Yo, hermano, menos mal que el Señor tiene paciencia y es lindo, ¿va? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué te pasa que Dios me hubiera hecho la primera? ¿No me reconoces o qué? Bendito sea Dios que Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos como fosforitos, rápido nos encendemos, pero el Señor es lleno de amor y misericordia. Gloria a Dios. Entonces, el orgullo, el pecado, el temor no nos permite escuchar. Pero hay otra, Juan 8:47. Ya ando buscando dónde voy a planear. Ahorita vamos a entrar ya al tema. Aleluya. 8:47. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Sabe, hermano? Esto me asustó, porque el Señor estaba hablando con los fariseos y los escribas. Y hoy tal vez ya no hay fariseos, escribas, pero hoy hay religiosos. Hermano, que andan poniéndole cargas a los hombres, que andan poniéndole peso a los hombres que ni ellos mismos llevan. Los religiosos no escuchan la voz de Dios, porque tienen ya un plan definido, ¿cómo se llama? Están bajo un dogma, hermano, y son inamovibles, no, es que esto fue así, y hermano, y aunque la palabra, aunque el Espíritu se los abra, ellos no quieren entender, y eso sucedió con esta gente. Estaban viendo al Señor Jesús, al hombre más grande que ha pisado esta tierra. Estaban viendo los milagros y todas las cosas que el Señor Jesús hacía. Y hermano, y lo cuestionaban, dudaban de Él. Lo querían atrapar en cuestionamientos, hermano. Porque el religioso no abre su corazón al Señor. Le vienen a decir, es que nosotros somos hijos de Abraham. Que querían presentarse delante del Señor Jesús diciendo que eran hijos de Abraham, si como no ya tenían entrada gratis al cielo. Y viene el Señor y le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de vuestro Padre. Hermano, la religiosidad es peligrosa. Cuando nos volvemos religiosos, ya no escuchamos la voz de Dios. Porque el religioso no le permite a la palabra que fluya, sino que enmarca a Dios. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada día. Y que la palabra es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La revelación tiene que venir día a día a nuestras vidas. Hermano, tiene que venir el maná fresco. No podemos agarrar maná, porque el Señor le dijo, no agarren maná porque se les va a enmudecer, se va a engusanar. Y a aquella gente no les importó y siempre agarraron maná, y cuando se dieron cuenta que el maná tenía gusanos. Yo me asusto porque el maná, ¿qué figura es el maná? La palabra de Dios, pero se engusanó. Porque Dios había dado una orden, Dios había hablado, y aquel pueblo lo había ignorado, no había puesto, hermano, atención a lo que Dios estaba diciendo. Y así es el religioso. No pone atención a la revelación de la palabra. Y se enmarca, hermano, él solito, y eso no le hace crecer. Entonces viene el Señor y le dice, pero ustedes no las escuchan. No saben escuchar la voz de Dios. Por eso no son de Dios. Ustedes no son de Dios.
Porque ¿quién es el discípulo del Señor? El que escucha y pone por obra. Entonces, mire, hermano, estas 4 columnas, el orgullo, el pecado, el temor y el religioso, son 4 impedimentos para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente, para que el pueblo de Dios alcance la madurez, para que el pueblo de Dios se mantenga firme. Son 4 fuertes, 4 cosas fuertes que el enemigo usa en contra de los santos. Pero mire lo que dice Juan 10:27. Aleluya, hermano, para que usted se emocione. Ahí adelantito está Juan 10:27. Mire lo que dice. Y lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? ¿Todo lo tiene ya? A ver, todo lo vamos a leer en voz alta. Pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué más? Y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! Mire qué lindo, hermano. Entonces, ¿cuántas ovejas sabemos de Dios aquí? Amén. Gloria a Dios. Pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. Él conoce a sus ovejas, porque las ovejas son las que oyen la voz de su pastor. Aleluya. Qué lindo, hermano, que nosotros, hermano, podamos tener sensible, calibrado el oído para cuando Dios nos habla, estemos atentos, hermano, y ya no actuemos como Samuel, ¿verdad? Porque Samuel iba a comenzar su ministerio y Samuel iba al lugar equivocado, hermano. Pero ahora usted y yo ya tenemos tiempo de caminar en este evangelio, ya conocemos del poder de Dios, ya conocemos de su bendita palabra. Entonces, hermano, cuando Él habla, usted y yo, si somos ovejas, vamos a reconocer la palabra bendita del Señor. Y Él las conoce. Pero mire lo que sigue. Y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya. Seguir a Cristo tiene sus dificultades. No solamente es decir, ah, sí, Señor, yo te sigo, sino que trae, hermano, tenemos que dejar toda comodidad. Tenemos que apartarnos muchas veces aún de nuestra familia. Usted no puede ver cuando el Señor y a la gente que llamaba, y no las llamaba, hermano, para que fueran a perder el tiempo, sino que las llamó para capacitarlas, para enseñarles el reino de los cielos. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dijo el Señor, y sígame. Aleluya, follow me, como dice el hermano Carlos Méndez. Aleluya. Hermano, qué bendición poder escuchar la voz de Dios. Qué bendición que usted y yo podamos tener atentos los oídos espirituales para cuando Dios nos habla. En este tiempo hay una confusión tremenda. Hay muchas voces. Tenemos que tener sensible el oído para no caer en la trampa del engaño de parte del reino de las tinieblas. Tenemos que tener sensibilidad. Mire, hermano, mire. ¿Cómo reconocemos la voz de Dios? Mi amor, ¿estás aquí? Contesta. ¿No? ¿Estás aquí, mi amor? Okay. ¿Por qué me contestó? ¿Ah? Porque ya conoce su voz. Y ningún otro le va a decir mi amor. Así no. Esto se la puso muy fácil. Hermano Manuel, ¿puedes decir eso, por favor? ¿Lo que yo dije? ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué ella no contestó ella? Porque ella conoce la voz de él. Porque esa es la ovejita de él. Exacto. Entonces, hermanos, si somos ovejas, tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque el Señor nos conoce.
Por eso es que nos habla. El Señor no habla, hermano, a ver quién me contesta, a ver si hay alguien escondido ahí, perdido todavía. ¿Hay alguien ahí? Que ¿Está salga. jugando escondido? Que salga. Que salga 1, 2, 3. Dios nos habla porque somos sus ovejas. Porque sabe que nosotros conocemos su voz. Por eso es que Dios nos habla. Por eso es que son los mensajes de la palabra, hermano, porque Dios sabe que necesitamos oír de la bendita palabra de Dios. Necesitamos, hermano, fortalecernos, necesitamos alimentarnos de esa bendita palabra. Entonces, usted como oveja cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios, hermano. A pedirle al Señor, hable con Dios.